Hola, hola, ¿cómo están? Esta semana número 9 vamos a trabajar con poemas de autor, es decir, con poesías que tienen un autor conocido. En el caso de las coplas y las rondas, que las empezamos a trabajar la semana pasada, eran textos literarios que no tenían un autor conocido, que eran anónimas, que se fueron pasando de generación en generación, que alguien las recopiló, las juntó y las puso por escrito. Bueno, las poesías que vamos a trabajar esta semana son poesías que tienen un autor conocido. Acá vemos al final el nombre de la autora, acá tenemos los datos de esta autora. Lo mismo pasa en esta segunda poesía. Acá abajo está escrito la autora y acá su biografía. Bueno, antes de empezar con la lectura de estas dos poesías, quiero un poquito explicarles acerca de este tipo de texto. La poesía es un tipo de texto literario que, como ya hablamos la semana pasada, está compuesta por versos, que son cada uno de estos renglones, es un verso, cada uno de los renglones se llama verso y el conjunto de todos estos versos se llama estrofa. En las poesías, las palabras suelen adquirir sentidos diferentes de los que se tienen en la vida cotidiana. Tienen otras interpretaciones. Hay que saber entender e interpretar las poesías. También en las poesías, en los textos en este tipo de texto literario, hay mucho juego de palabras. Las palabras se combinan para producir un efecto de musicalidad, tienen sonoridad y ritmo. Por ejemplo, las canciones que escuchamos de nuestros cantantes favoritos se escriben en forma poética. Las poesías suelen hablar acerca de sentimientos, de paisajes, siempre hablan de belleza, puede ser también que hablen de un atardecer, de una puesta del sol, expresan sensaciones que tienen que ver con los 5 sentidos, con la vista, con el gusto, con el olfato, con el tacto, con la audición. Tienen rima, es decir, esas palabras que suenan parecidas, en donde sus vocales, a veces también sus consonantes coinciden. La rima tiene que ver con la sonoridad. Por ejemplo, campo, canto. Acá coinciden las vocales, la A y la O. Bueno, vamos a empezar a leer estas dos poesías. Vamos a trabajar con la página 30, la 31 y la 32. Tenemos dos poesías, Pacarania y el caracol mochilero. Quiero que observen las ilustraciones, ¿sí? Y que miren los personajes que aparecen. Acá vemos una araña, acá vemos un caracol. Y yo les pregunto, antes de empezar a leer estas poesías, que se imaginen, piensen, a ver si coincide con lo que después terminamos leyendo. ¿A dónde querrán ir? ¿Irán en busca de algo o de alguien? Les dejo unos segunditos para que imaginen, ¿sí? Y que después, cuando finalicemos la lectura, puedan verificar si lo que ustedes imaginaron coincide con lo que ahora les voy a leer. Pacarania. Pacarania, bella araña, va a salir a navegar en busca de su prima que se ha ido para el mar. Pacarania, muchas patas, tiene miedo de nadar, calzabotas y antiparras, malla justa por demás. Pacarania se dio mania, bote en marcha y a zarpar. Teje red para su prima, seguro le va a encantar. Pacarania está algo extraña, falta poco por llegar y abrazar a la piraña, prima rara de verdad. Pacarania y la piraña, qué familia singular, regalitos intercambian y no paran de chusmear. La autora de esta poesía se llama María Fernanda Massimiani. Bueno, fíjense cómo coinciden los dibujos con lo que relata
la poesía. Acá vemos a Pacaraña en esta especie de canoa navegando. Vamos ahora con el caracol mochilero. Acá vemos que va trepando. ¿A dónde querrá llegar este caracol en esta gran pendiente? El caracol y su sombra acaracolada quieren llegar a lo alto de la montaña nevada. La sombra opina que si se estira puede subir hasta arriba y el caracol, convencido de su destino enroscado, prefiere caracolear y subir por el camino, con su sombra de costado, hasta llegar a lo alto del pico blanco y deseado y acampar. Mochilero el caracol, cómo le gusta trepar con su mochila de sueños que se estira de costado hasta llegar a la cumbre, caracol caracolado. La autora de esta poesía es Eve Solves. Acá tenemos su biografía. Bueno, la araña y el caracol, ¿fueron a lugares que ustedes imaginaron? Bien. Vamos a las actividades. De la página 32. Punto 1 tenemos A y B. A. ¿Cómo es Pacaraña? Y el caracol mochilero, escribí en tu carpeta 3 características de cada uno. Es decir, ¿cómo son? 3 características de Pacaraña y del caracol. B. Anota también las acciones que realiza cada personaje. Seguí el ejemplo. Por ejemplo, la araña intercambia regalos con su prima. Esto es una acción. Las acciones son cosas que realizan los personajes. Acá el caracol, una acción, acampa en una montaña nevada. Bueno, ustedes van a escribir en la carpeta otras acciones que haga cada uno. Van a poner Pacaraña, 2 puntos y escriben abajo distintas acciones. Lo mismo con el caracol. Bueno, vamos a jugar a explorar palabras. En estos poemas aparecen palabras que podríamos decir inventadas por las autoras o tal vez palabras que solemos decirlas pero que no están en el diccionario. Entonces ustedes las van a buscar en los 2 poemas, ¿sí? En el de Pacaraña y en el del caracol mochilero. Encontrá palabras inventadas en los poemas. Luego escribí una definición, al estilo de las que se puedan encontrar en un diccionario, para explicar qué nombra cada una. Yo los ayudo. A ver, vamos a Pacaraña. Acá aparecen 2 palabras que seguramente no van a estar en el diccionario, pero nosotros las solemos decir. Por ejemplo, Pacaraña se da mania. ¿Qué querrá decir darse mania? ¿A qué se refiere? Es una expresión que solemos utilizar muchas veces. Y otra palabra que solemos decir y que no debe estar en el diccionario es la palabra chusmear. ¿A qué nos referimos con chusmear? Algo que nos gusta hacer mucho a las mujeres. Bueno, y en el caracol mochilero, yo marqué acaracolada y caracolear. ¿Qué querrá decir para ustedes estas expresiones inventadas por Eve Solves? El caracol y su sombra acaracolada. ¿Qué interpretan ustedes con esta palabra? Escríbanlo con sus propias palabras. Vamos, anímense. Y lo mismo con caracolear. Esto tiene que ver más con una acción, con un verbo. Bueno, usen la imaginación, usen su propia inventiva, traten de interpretar el contexto en qué contexto están esas palabras, a qué se referirán esas palabras, y las escriben ustedes al lado como si fuera una definición de diccionario. Bueno, por último tenemos el punto 3, este sí lo van a hacer acá en el libro. Escribí sí o no en cada casillero. Acá tenemos cada casillero, van a ir escribiendo sí o no, según corresponda. Tenemos tipo de texto, coplas. Después tenemos la ronda en la casa de mi abuelita.
Otra ronda. ¿En dónde tejemos la ronda? Pacaraña y el caracol mochilero. Son todos estos textos poéticos que ya los hemos leído desde la semana pasada y ahora esta semana. Bueno, ustedes van a escribir acá en cada fila, van a poner si es sí o no. Por ejemplo, ¿están escritas en versos cortos? ¿Las coplas están escritas en versos cortos? ¿Sí o no? ¿En la casa de mi abuelita está escrita en versos cortos? ¿Sí o no? Y así con todas sucesivamente. Van a tener que regresar atrás. ¿Sí? Acá tenemos en donde tejemos la ronda. Mire si esto está escrito en versos cortos o largos. Está a simple vista. Y miren las coplas, ¿sí? Cómo están escritas. Son versos largos, cortos. Pacaraña, el caracol mochilero. Después, los versos ¿se agrupan de a 4? Miremos, tienen que mirar. ¿Se agrupan de a 4? Acá tenemos a simple vista. Miren acá, ¿se agrupan todos de a 4? Ah, atenti acá, ¿eh? Vamos a los de atrás. ¿Dónde tejemos la ronda? También a simple vista se dan cuenta. Bueno, van a tener que ir y venir con las páginas, observar si se agrupan de a 4 versos, sí o no. Algunas sí y otras no. Bueno, después, en la última fila dice: algunos sonidos se repiten en las palabras finales de cada verso. ¿Sí o no? A ver, ¿qué es esto, chicos? Miremos acá, por ejemplo, en Pacaraña. Los sonidos que se repiten al final de cada verso. Yo acá los marqué para que miren. Por ejemplo, Pacaraña Bellaraña va a salir a navegar en busca de su prima que se ha ido para el mar. Fíjense, acá navegar y mar suenan parecidas. Coincide la vocal A con esta A, la R con esta R. Y siempre ocurre al final, la última palabra de cada verso. Por ejemplo, vamos a tomar este verso. Pacaraña, Bellaraña. ¿Cuál es la última palabra del verso? Araña. Va a salir a navegar. ¿Cuál es la última palabra del verso? Navegar. En busca de su prima. Prima es la última palabra del verso, que se ha ido para el mar. Mar es la última palabra del verso. Entonces acá tenemos que en el caso de navegar y mar son palabras que coinciden, que tienen rima y siempre estamos hablando de la última palabra de cada verso. Vamos a otra. Pacaraña muchas patas, tiene miedo de nadar. Calzabotas y antiparras, malla justa por demás. Acá las palabras que suenan parecido es nadar y demás. Las que coinciden en este caso es solamente la A con la A. Fíjense nuevamente, la última palabra al final del verso. Bueno, yo les doy la ayuda con Pacaraña. Ustedes van a tener que revisar las otras poesías, coplas y rondas y completar esta fila. ¿Algunos sonidos se repiten en las palabras finales de cada verso? ¿Sí o no? Bueno, acá, que está el anota todo, todavía no vamos a hacer el anota todo, lo vamos a dejar para la semana que viene porque las actividades que pide hacer, en este caso, yo prefiero que estén un poco más cancheros con este tema antes porque tienen que inventar rimas y todavía quiero trabajar un poquito más antes de llegar a hacer esta actividad. Y lo que sí les voy a pedir que también hagan en la carpeta, esta parte que acá dice conversen entre todos, pero bueno, sabemos que no podemos conversar porque no estamos en el aula, pero me gustaría que sí escriban en la carpeta ustedes a modo individual, que escriban las cosas disparatadas que ocurren en los poemas que leímos. En todos estos poemas quiero que ustedes escriban cosas disparatadas, esas cosas alocadas, divertidas, que sabemos que no existen,
que no pueden pasar, ¿sí? Por ejemplo, que una araña, un ejemplo, que una araña sea prima de una piraña. Eso es algo disparatado, ¿no es cierto? Bueno, busquen en todos los poemas que leímos cosas disparatadas, ¿sí? Y las escriben. Bueno, chicos, como última consigna de esta semana, vamos a empezar a leer Belgrano hace bandera y le sale de primera, como habíamos quedado. En la reunión Meet de la semana pasada estuvimos hablando acerca de qué es lo que vemos en la tapa, leímos en la contratapa la sinopsis, ¿se acuerdan? Que dijimos que era el resumen de lo que trataba esta historia, que es un texto teatral, hablamos de las características del texto teatral, mencionamos a todos sus personajes, dijimos que dentro de los personajes hay muchos personajes que existieron en la vida real, otros son ficticios, puestos por la autora, por Adela Bash, ¿sí? Bueno, van a empezar a leer el primer acto, que esta sería si bien acá no está escrita, esta es la página 9, y van a leer hasta la 20. Ya les muestro, van a leer hasta, una vez que llega este dibujo, hasta acá, hasta la página 20. Van a leer hasta ahí. Van a leerlo y en la reunión Meet vamos a conversar acerca de estas páginas leídas. Yo les voy a hacer preguntas comprensivas. También está propuesto en el plan lector entrar en la plataforma de comprensión lectora, ¿sí? Y dice, realizar sesión 1, fase introducción. Chicos, les cuento sobre esto y en esto presten mucha atención. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en la plataforma de comprensión lectora yo lo veo de una manera y ustedes como alumnos lo ven de otra forma? Desde la manera que lo podemos ver los docentes, a mí me aparece sin ningún problema realizar estas sesiones, que son actividades interactivas, ¿sí? Son actividades interactivas, que es lo que ustedes van a ir resolviendo, comprendiendo de las páginas que leyeron, para ir adquiriendo puntos y poder canjearlos para decorar a su avatar. Pero yo me metí, tomé el DNI de un alumno y me metí para ver cómo lo ven ustedes la plataforma de comprensión lectora. Y a mí me pasa algo, que puedo llegar hasta una parte. Por ejemplo, a ver, miren, yo me metí, porque tal vez esto les pueda pasar a ustedes, me metí en el de Salvador, que no viene más, ¿no? Entonces yo fui acá a la plataforma de comprensión lectora, tengan un poquito de paciencia hasta que se abra. Inventé yo este avatar que ven acá. Y acá aparece el libro de Manuel Belgrano. Esto que está acá es la sinopsis, lo que leímos la semana pasada en la reunión Meet. Y a mí me pasa que cuando quiero avanzar para entrar en las sesiones, en estas fases y realizar las actividades, a mí no me lo permite. No sé qué es lo que les vaya a ocurrir a ustedes, pero lo que les pido, chicos, yo no sé si es algo que me pasa a mí, si es algo de mi computadora, de mi conexión, pero quiero que ustedes intenten entrar a ver si les pasa lo mismo que me pasa a mí. Si esto ocurre, yo me voy a comunicar con Cristian y pedir que nos ayude a ver qué es lo que está pasando en esta parte. No sé si a ustedes les ocurra lo mismo, pero se los quiero advertir que les puede pasar esto que yo veo que me está ocurriendo a mí en particular. Si esto les pasa, ustedes les pido que me manden un mensaje y me digan, Senio, me pasó lo mismo que te pasó a vos, que te trabas en esta parte y que no puedo avanzar. Y de ahí yo me comunico con Cristian a ver cómo nos puede ayudar
para destrabar esta parte, ¿sí? Mientras tanto, ustedes, antes de empezar a leer las páginas del libro, recuerden lo que yo les dije. Primero, escuchen el audio que va a estar subido en Biblioteca del Aula, con el título de Belgrano hace bandera, y quiero que escuchen el audio donde yo les estoy explicando ese momento histórico, esos 10 años en el que transcurre esta obra de teatro desde las invasiones inglesas hasta la Declaración de la Independencia, para que ustedes puedan comprender un poquito mejor cómo fueron esos años, ¿sí? Así que antes de empezar a leer el libro les pido eso, escuchen el audio. Después de escuchar el audio, leen las páginas del libro. Y después de leer las páginas del libro, entren a la plataforma de comprensión lectora e intenten hacer hasta donde yo les indiqué. Y si les ocurre esto, me mandan un mensaje, ¿sí? A ver qué podemos hacer para solucionarlo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos en esta semana número 9. Les mando un abrazo a todos.